la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 9, versos 20 al 32. Repito, capítulo 9, versos 20 al 32. Así dice la palabra de Dios. Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en las provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, ordenándoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, porque en estos días los judíos tuvieron reposo respecto a sus enemigos, el mes que de tristeza se cambió en alegría y de duelo en día de fiesta. Se les ordenó que lo celebren con días de banquetes y de regocijo, y para enviar porciones de comida, cada uno a sus vecinos y regalos a los necesitados. Los judíos aceptaron como costumbre hacer lo que habían comenzado a celebrar y lo que les reescribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedatat, el agageo, enemigo de todos los judíos, habían planeado el exterminio de los judíos y había realizado un pur, es decir, un sorteo para confundirlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther fue a la presencia del rey, éste declaró por escrito que el perverso plan que concebía contra los judíos recayera sobre su cabeza y colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, debido a la palabra pur. Entonces, por todas las palabras que se documentó, por lo que ellos habían visto al respecto y por lo que les había sucedido, los judíos establecieron y se comprometieron a aceptar para ellos mismos, para sus descendientes y para todos los que se hubieran adherido a ellos, la obligación de no dejar de celebrar estos 2 días, según está escrito al respecto, en su respectiva fecha cada año. Y estos días son recordados y celebrados de generación en generación en todas las familias, provincias y ciudades. Estos días de Purim no dejarán de celebrarse entre los judíos, ni su memoria cesará entre sus descendientes. La reina Esther, hijo de Abijail, junto con el judío Mardoqueo, suscribió con plena autoridad confirmando esta segunda carta acerca de Purim. Mardoqueo envió cartas a todos los judíos a los 127 provincias del reino de Asuero con palabras de paz y de verdad, para instituir estos días de Purim en sus fechas señaladas, tal como el judío Mardoqueo y la reina Esther habían establecido para ellos, tal como lo había aceptado para ellos mismos y para sus descendientes, con respecto a sus ayunos y a su clamor. El mandato de Esther confirmó estas cosas acerca de Purim y fue escrito en un libro. Y con eso concluimos la palabra de Dios. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de aprender más sobre tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, a practicarlo, a compartirlo. Gracias. En tu nombre, amén. Hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré,
solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi
corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre
mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa. Un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla
un número de cuenta y un código QR. Y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Ya ustedes saben que hemos podido leer la palabra al principio de esta transmisión. Hemos también cantado pensando en lo que hemos leído, y en este momento quiero invitarles a que oremos también, porque deseamos ser expuestos a la palabra del Señor. Y precisamente en este texto que vamos a estar tratando en este momento, que es el capítulo 9 del libro de Esther, versículo 20 al versículo 32. Entonces, mientras usted abre su Biblia, le invito a que por favor me acompañe en una corta oración donde con plena certeza y sinceridad ustedes y yo dispongamos nuestras vidas para adorar al Señor mientras somos expuestos a su palabra. Amado Dios, rogamos que seas tú en esta mañana y en este día y en este momento hablando a nuestras vidas. Que sea tu palabra abriendo nuestro corazón y dejándonos ver las bendiciones, las exhortaciones, las enseñanzas que ella trae para nosotros, de manera que nuestras vidas cada día sean más como un reflejo y una reflexión de Cristo para aquellos que nos rodean y para nosotros mismos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser edificados por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de seguir siendo enseñados e instruidos, pero no solamente que seamos expuestos a tu palabra, sino que nuestras vidas den fruto de esa palabra en el día a día, en nuestro carácter, en nuestras relaciones y en nuestra comunión contigo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Como ustedes bien saben, hemos estado adelantando una serie de predicaciones basada en el libro de Esther y lleva por título ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo? Y como les decía hace un momento, estamos finalizando ya esta serie de predicaciones y hoy daremos fin al capítulo 9, precisamente versículos 20 al versículo 32. Y en la reflexión que venía a mi corazón mientras preparaba esta enseñanza, vino una ilustración de una anécdota de un pastor con una de sus ovejas, y él tituló esta anécdota Gocémonos con lo que tenemos. Y esta es la historia de el campesino y el pastor. Y este campesino, quien buscó a su pastor porque estaba triste y sin razones para celebrar, según él. Y ante esto, su pastor le dice que durante algunas semanas entonces ingresara a su casa, a su humilde morada, un animal de su pequeña finca y lo dejara allí adentro de la casa. Y eso hizo. Un animal por semana ingresó. Así que ingresó a la cabra, al conejo, a la vaca, al caballo, a la gallina, al gallo, al cerdo, hasta que ya no aguantó más. Y entonces volvió desesperado donde su pastor y le dijo que no soportaba todo eso. Entonces el pastor le dijo, bueno, ahora empieza a sacar cada animal, uno por semana. Y así lo hizo. Y cuando regresó donde su pastor, iba tan entusiasmado que su pastor no le alcanzó a preguntar cómo se encontraba o cómo estaba. Él le dijo cuán feliz se sentía ahora en casa con su esposa, con sus hijos y con su mascota. Aunque estaba de nuevo en la misma situación como cuando había buscado su consejo por primera vez. Y se había quejado de su aparente falta de motivos para celebrar y estar feliz. Y esta cómica historia, gocémonos con lo que tenemos, me llevó a pensar en todo lo que hacemos para olvidar nuestro día a día, buscando pequeñas victorias que nos hagan sentir que tenemos algo por lo cual celebrar.
al punto de olvidar lo más valioso que ya nos ha sido dado: nuestra familia, una casa, unos hijos, hermanos, amigos y algo más que nos recordarán Ester y Mardoqueo en el cierre de este capítulo 9. Y eso me llevó a plantearme unas preguntas. ¿Tenemos razones para celebrar? Ahora, ¿por qué no tenemos razones para celebrar? ¿O hay algo que nos haga celebrar para siempre? ¿Será que hay algo en nuestras vidas que nos motive a celebrar siempre y para siempre? Bueno, precisamente de eso se trata este capítulo 9, versículos 20 al 32. Aquí, hermanos y amigos y todos aquellos que están siguiendo esta transmisión, el libro de Ester nos dejará impresionados, porque este libro es un texto donde se registran muchos, pero muchos banquetes. Desde el capítulo 1 estamos viendo celebraciones, y al comienzo vimos las fiestas del rey Asuero extensas, programando guerras ostentosas, pecaminosas, sin Dios, entre otras. Pero ahora finalizaremos viendo un contraste: el banquete de Mardoqueo y Ester y el pueblo de Dios. Un banquete al parecer para siempre, lleno de paz, alegría, compañerismo, misericordia, lleno de Dios, celebrando redención, celebrando salvación, liberación de la oscuridad y maldad de Amán. Y esto motivó a Mardoqueo a instituir una celebración como memorial para todas las generaciones de su pueblo y del reino, aunque aún estaban ciertamente bajo el dominio de Asuero y como extranjeros en Persia. Y eso también me motivó a mí a fijar el título de este sermón, si usted lo quiere apuntar: Celebra en este mundo caído. Sí, celebra en este mundo caído, pues sí tenemos razones para estar felices y esperanzados, aunque nuestros pies sigan pisando este mundo lleno de tanto caos. Pues en medio de todo esto, al igual que ellos en Persia, nosotros podemos ver la obra de Dios. Podemos ver la obra de Dios sobre el mal y con un final tremendo, para siempre. Y todo esto ciertamente llevó a estas personas a celebrar esa victoria temporal y que aún recuerdan. Desde el libro de Ester, aún el pueblo de Israel sigue recordando esta victoria, sigue el memorial de Mardoqueo. Y esto será bueno para ustedes y para mí, o sea, para nosotros. Podemos celebrar en este mundo caído, en primer lugar, por la obra de Dios. Y quiero que usted se ubique, por favor, en los versículos 20 al 22. Allí, precisamente, se nos deja ver el registro del reposo que ahora gozaba el pueblo de Dios y que Mardoqueo no quiere olvidar. Él no quiere olvidar ese reposo que ahora tienen, y su pueblo tampoco, y otros más no quieren olvidar eso. ¿Por qué? Bueno, vivimos en una sociedad con memoria de corto plazo. Alegrías de ayer no alcanzan para hoy o mañana. Lo mismo pasaba en las personas de la antigüedad. Y por eso Mardoqueo no quiere, él no desea que olviden la obra de Dios en ellos, esto que habían experimentado. Por eso en estos versículos 20 al 22 se nos deja ver cómo Mardoqueo hace una comisión o un escrito. Y el texto dice que Mardoqueo escribió estas cosas, estas memorias, y que envió cartas a todos los judíos, a todo el pueblo de Dios, ordenándoles que celebrasen los días que el mal había planeado como el final para ellos, fechas para observar y jamás olvidar cada año, pues pasaron ellos de humillación a salvación, de ayuno a banquete, de guerra a paz, de tristeza a alegría, de luto a vida, de temor a valentía, de desesperación a esperanza. ¿Y por qué quería él hacer esto? Bueno, como les he dicho, somos rápidos para olvidar las obras de Dios en nuestra vida. De hecho, si usted
puede buscar en su Biblia, vaya al Salmo 78, versículos 6 al 7. Es un salmo muy interesante y allí la palabra del Señor nos registra esto, lo prontos que somos para olvidar, y por eso debemos hacer memoria de las obras del Señor. Dice el Salmo 78, versos 6 al 7, que para que las generaciones venideras supieran las cosas, aún los hijos que habían de nacer, y que éstos se levantaran y le contaran a sus hijos también las obras de Dios, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, generación pórfida y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios, porque olvidó las obras y la fidelidad de Dios sobre ellos. Hermanos, además, quiero decirles que el texto que estamos aquí observando, versículos 20 al 22, refiere todas estas cosas sobre el pueblo judío como cosas que recibieron. Los verbos que se utilizan allí o que usa Mardoqueo es en el modo pasivo. No fueron ellos los que consiguieron estas cosas, sino como que las recibieron, aunque ciertamente ellos ayunaron, oraron, planearon, batallaron, escribieron y despojaron a sus enemigos. Mardoqueo estaba fijando por escrito que había una mano detrás de la mano de ellos. ¿Y cuál es esa mano? La mano de Dios, que les había dado esta victoria inmerecida y contra todo pronóstico, como hemos visto a lo largo de todo el texto de Esther. Y él quería que esto nunca lo olvidaran los suyos y las futuras generaciones, pues como dice el libro de Jonás, la salvación es del Señor. Y esto tocó mi corazón, hermanos e iglesia o amigos. ¿Cuántos tenemos en alta estima el día de nuestra salvación? Es una pregunta que me hago. El día de la obra de Dios en nuestro favor. Pues la Escritura dice en Romanos 6 o en Efesios 2, el 1 al 10, que ustedes y yo éramos enemigos de Dios y esclavos del mal y del pecado, hijos de desobediencia. Sobre nosotros había un decreto de muerte, pero nuestro buen Dios envió a Cristo, como dice el texto de Hebreos capítulo 13, como nuestro intercesor para redimirnos del mal, de la condenación. Por tanto, mi llamado es: gocémonos con lo que tenemos en Cristo y no lo olvidemos. Por eso podemos gozarnos por la obra de Dios en nuestro favor. Pero también este texto nos recordará desde el versículo 23 hasta el versículo 36 que nos podemos gozar no solo por la obra de Dios, sino por la obra de Dios sobre el mal. Sí, fíjense en esos versículos 23 al 26. Allí se nos refiere la reacción del pueblo de Dios a las palabras, a la orden, al llamado de Mardoqueo acerca del día de su salvación y de la conmemoración de ese día. Y este es un cuadro hermoso, pues fíjense que el versículo 22 había terminado observando cómo esta celebración visibilizó las necesidades de los marginados, de los pobres, de los despreciados, de los humillados, de los perdidos, de los sin esperanza, y cómo lo estuvieron ellos también ante el decreto de Amán. Ellos precisamente estaban dando respuesta con esta celebración a atender las necesidades de aquellos que eran despreciados, como ellos lo habían estado, a causa de su enemigo Amán, y como lo están muchos a causa del pecado, como por ejemplo lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, perdidos por la obra del mal. Allí en el Evangelio de Lucas se nos habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido y obviamente de un mundo perdido, como muchos lo hemos estado, o tal vez como tú que estás escuchando esto, lo estás. De manera que los versículos 23 al 26 se nos dice que el mal tiene término, que el mal tiene fin. Y así también lo dice una parte de nuestro himno nacional: cesó la horrible noche. De igual manera, Mardoqueo quiere recordarles esto, y ellos también desean recordarlo. El mal de Amán fue vencido,
como Dios lo había prometido en el libro de Éxodo capítulo 17 o Deuteronomios capítulo 25. Y no solo tiene término, pues no será para siempre la maldad, sino que además sus días están en las manos soberanas del Señor, no del destino, no de la suerte, no de la casualidad, entre otras. Como hemos dicho, Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Y por ello, el nombre de la celebración que ellos le dan, Purim, suertes, no es la suerte de los hombres, es la providencia del Señor la que gobierna todas las cosas. Y así lo resumen los versículos 22 al 25. Algo a lo cual hizo alusión ciertamente el Señor Jesucristo cuando se despedía de sus discípulos al hablarles del día de la restauración de todas las cosas, el fin definitivo del mal, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. De manera que usted que está haciéndole seguimiento a esta enseñanza, hermanos, amigos, Israel había celebrado recordatorios memorables muchas veces. La Pascua en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el cruce del río Jordán, la derrota de Jericó, entre muchas otras. Pero luego parecían quedar todas estas celebraciones atrás y sin importancia. De manera que ante nuevos retos, dificultades o peligros, ellos olvidaban a Dios y su salvación, aún ante grandes males. Pues se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? O buscaban salvavidas, lo cual les llevaba a poner su mirada en fuentes rotas, como dijo Jesús, salvavidas temporales. Ellos no debían olvidar al Salvador tan grande que tenían, el cual no depende de la suerte, sino de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia y providencia. Y por estas cosas, mi llamado es, no solo podemos gozarnos en la obra de Dios, sino que también podemos gozarnos en la obra de Dios sobre el mal. Y ese es el mensaje que Mardoqueo le está trayendo al pueblo de Israel. De manera que ustedes y yo podemos gozarnos en nuestro Salvador Jesucristo, el cual venció al mal por nosotros, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Y nos rescató, pues estábamos perdidos. Así lo dice Lucas 15. Y abandonados a nuestra propia fuerza. Pero ¿saben qué? No solamente podemos celebrar la obra del Señor, y esa obra del Señor sobre el mal, sino que esta obra del Señor no es temporal, sino que es para siempre. Y eso es precisamente lo que Mardoqueo deja plasmado en los versículos 27 al 32. Podemos celebrar porque la obra del Señor sobre el mal es para siempre. Versículos 27 al 32 es la finalización o culminación de este texto. Y allí Mardoqueo termina junto con Esther y el pueblo judío y otros confirmando este memorial para todas las generaciones. Y es curioso saber que hoy esta fiesta aún se celebra en Israel, pero no todos la observan como lo que fue para ellos, sino como un día para celebrar, cantar, usar disfraces, salir con familias a desfiles. Sin embargo, hay otros que sí la recuerdan de acuerdo al contexto del libro de Esther y le dan la connotación que merece esta celebración. Y qué importante es no olvidar lo que Dios ha hecho. Y qué importante es leer lo que Dios ha hecho, pero también qué importante es celebrar con la conciencia de lo que Dios ha hecho, hace y hará. Y el versículo 27 nos muestra cómo Mardoqueo había dicho. Entonces el pueblo hace así, el pueblo estableció y tomó sobre ellos las observaciones de esta fiesta como Mardoqueo había indicado. Cada año, día 14 y día 15, habían llamado la fiesta del Purim y así la observaban como suertes. Y lo hacían para no olvidar la salvación recibida. Y era guardada por todos los judíos y aún los prosélitos. Y era declarado día de paz, día de alegría, día de unidad, día de misericordia, lo que ellos recibieron. Y como un memorial eterno, cada elemento de esta lista le daba sentido a la celebración.
No era un mero disfrazarse, velitas, banderas, caritas pintadas, luces, decoraciones, entre muchas otras. Era todo un significado lo que había detrás de esta celebración. Y así lo querían guardar para siempre. Todos de acuerdo y en todo lugar. Esto es maravilloso. Ellos estaban todos de acuerdo y en todo lugar sobre estas cosas como un memorial. Mardoqueo, Esther y el pueblo de Dios en todo el reino estuvieron de acuerdo con guardar todas estas cosas siempre. Y así se escribió a todo el pueblo de Dios en todo el reino y para todo tiempo, que paz y verdad había venido sobre ellos de Dios y con autoridad real, o sea, del rey, el cual finalizó el ayuno, el clamor, la espera, el temor, la incertidumbre que había iniciado meses atrás, como vimos en el capítulo 4. Y ellos querían recordar con esto la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. De manera que celebrarían banquete en memoria de esta liberación soberana siempre. Y esa era la idea, siempre. No olvidar nunca, sino recordar siempre esta liberación inmerecida que habían recibido. Y ante todas estas cosas, seguramente vendrá la pregunta de ustedes en sus mentes y corazones: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? No somos judíos, no vivimos en el tiempo de Mardoqueo. Bueno, tiene que ver mucho, y para eso quisiera citarle las palabras de un teólogo, Joel Beeke. Él precisamente se refirió a este suceso y me parece impresionante lo que él dijo, y es que las obras de Dios deben y merecen ser conmemoradas siempre. Aunque todas las sombras, o sea, los hechos, personajes y ceremonias del Antiguo Testamento, incluyendo las fiestas, son cumplidas en Cristo, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, los cristianos somos llamados a vivir vidas de sacrificio a Dios por la redención que Él ha provisto. También somos llamados semanalmente a conmemorar la victoria final de Cristo sobre la muerte en su resurrección, como dice Hebreos 10 y Hebreos 13. Y por lo tanto los cristianos deberían caracterizarse por dar gracias a Dios por sus misericordias para sí mismos, para su familia, para su iglesia local, para la iglesia universal. Hermanos y amigos, al principio de este último punto yo les advertí que algunos judíos celebraban esta fiesta aún el día de hoy, pero con la conciencia de lo que allí realmente se vivió. Ellos ayunan el día 13 del mes de Adar y los días 14 y 15 celebran. Ellos leen el texto completo del libro de Esther. Ellos aplauden el nombre de Mardoqueo y Esther cuando es pronunciado en la lectura. Ellos también gritan, abuchean, silban y arengan contra el nombre de Amán, que es pronunciado unas 53 veces en el libro, y ellos abuchean y dicen: sea ese nombre borrado. Y luego celebran banquete y se unen a sus hermanos y agradecen ese día, esa celebración, esa obra, su participación inmerecida, la salvación sobrenatural de sus antepasados y el permitirles a ellos poder observar de nuevo la fiesta en memoria de aquella preservación sobrenatural. Por lo tanto, ¿cuánto más hemos de celebrar, recordar y guardar nosotros, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, la salvación tan grande del pecado que nos ha sido dada en Cristo Jesús, no por un momento, sino por toda la eternidad, y hacerlo fielmente hasta que Él vuelva, como nos llama 1 Corintios 11, 23 al 26. De manera que a todos aquellos que están hoy entre nosotros, quiero decirles que si están cansados, cargados, agobiados, abatidos, lastimados y necesitan descanso o una razón para celebrar, hemos de recordar lo que ya tenemos, una muy grande salvación en Cristo.
No obedecemos o estamos en la iglesia para recibir bendiciones de Dios. Obedecemos y estamos en la iglesia porque ya tenemos la más grande bendición de Dios. Tenemos a Cristo en nuestra casa. Y me pregunto, ¿qué más necesitamos ahí dentro? Como el campesino que visitó a su pastor. Por eso me pregunto, ¿nos gozamos con lo que ya tenemos? O sea, ¿a Cristo? ¿Es Cristo suficiente para nosotros o no lo es? Bueno, espero que así lo sea. Y ahora, no quiero finalizar sin antes decirles qué podemos hacer o cómo podemos responder a este llamado, celebra en este mundo caído. Bueno, pregúntate a la luz de este texto cómo te puede ayudar a enfrentar la vida, el futuro, las incertidumbres o los problemas o las crisis, entre otras, el saber que Dios es soberano y que tú estás en su mano. Saber que la vida no es un asunto de la ruleta, de los dados, de la suerte, sino de la providencia y soberanía de Dios. Y aún los capítulos oscuros que vivimos en un mundo caído como en el que estamos, Él, nuestro Dios soberano, pueden causarlos para nuestro bien. De hecho, hay momentos en que pasamos por valles de sombra y nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? Pero luego al final del camino, Él nos recuerda que estaba con nosotros. Por lo tanto, no olvides esto. Pásalo a tus hijos y ellos a los suyos, pues Él es el principio y el fin de todas las cosas, nuestro Dios. También ustedes y yo podemos celebrar en un mundo caído y recordárnoslos. ¿Qué tal hacer entonces un día de redención, por ejemplo? Y esto es una invitación que les hago. Le hago esta invitación a mi iglesia. Le hago esta invitación a mi familia. Le hago esta invitación a mi corazón. ¿Qué tal hacer un día de redención? Donde muchos podamos celebrar el gozo de la salvación, comer juntos, cantar juntos el Evangelio, hablar del Evangelio y dar testimonio público a nuestros invitados acerca de la obra del Señor en nuestras vidas, de nuestra mayor victoria y gozo, ser salvados por la gracia de Dios, aun cuando esto significó tormentas, caídas, humillaciones, dolores u otras experiencias de vida. ¿Qué tal un día de redención celebrado y planeado cada año en nuestra casa? Sería fantástico, o en nuestra iglesia, o con amigos. Pero también quiero invitarlos a que este texto de celebrar en este mundo caído la salvación del Señor nos lleve a advertir algo. Todos quisiéramos ciertamente una vida donde solo hubiese celebraciones, pero no podemos olvidar que estamos en un mundo caído. Y por lo tanto ustedes y yo debemos batallar contra nosotros, otros, este mundo y el mal. Pero lo bueno es saber que Él, nuestro Dios, está con nosotros y que la batalla más importante ya la ganó para nosotros. Y esto ha de motivarnos a aceptar el llamado del apóstol Pablo con gran motivación. Peleemos la buena batalla de la fe, porque ya sabemos cuál es el final. Él es vencedor y por lo tanto nosotros somos vencedores. Finalmente, celebrar en este mundo caído es otro llamado. ¿Qué tienes para celebrar? Y esto me lleva a preguntarles, ¿qué tenemos para celebrar? Seguramente algunos podrán listar muchas hazañas, sueños alcanzados, posiciones escaladas, riquezas bien logradas, una aparente familia feliz y bueno, todo esto, como digo, es bueno. Pero la Escritura dice que si en algo hemos de alegrarnos y celebrar, es en conocer al Señor, en entenderle y en obedecerle. Y eso solo es posible por medio de Cristo. Así que si no tienes a Cristo, o mejor dicho, si Cristo no te tiene a ti en sus manos, aún no tienes lo que es suficiente para celebrar y sabernos en paz en este mundo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así que, si no tienes a Cristo y Cristo no te tiene en sus manos, yo te invito a que ores al Señor y le digas que por favor
te tome en sus manos, empieces a congregarte, empieces a caminar con el Señor y que ese sea el mayor motivo para celebrar. No que las otras cosas no lo tengan, sí lo tienen, pero lo que verdaderamente nos va a llevar a celebrar por siempre es ser hallados en Cristo. Finalmente, quiero resumir esta enseñanza como normalmente lo hago, con una pequeña, como yo lo llamo, un silogismo, un pequeño párrafo, una idea central de todo esto. Y es que celebrar siempre no es sinónimo de alegría. Y no celebrar siempre tampoco debe ser sinónimo de tristeza. Pues toda celebración en este mundo es temporal. Sin embargo, hay algo más grato de celebrar. Dios nos ha salvado, pues Cristo venció para siempre a nuestro adversario. Que ese sea nuestro mayor motivo para celebrar. Cristo venció su obra sobre nosotros, su obra sobre el mal, para siempre. Oremos al Señor. Padre, damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Damos gracias por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Damos gracias por la obra tan maravillosa de Cristo. A veces se nos olvida, Señor. A veces nos afligimos y pensamos que nuestra felicidad es tener saldo a favor en nuestra cuenta bancaria, o comodidades y confort, o reconocimiento de los hombres. Señor, hay muchas personas en este mundo que han tenido eso y aún así no han podido celebrar cuando han partido de este mundo. Mi Dios, tú eres nuestra mayor riqueza a través de Cristo. Ayúdanos a recordar que si te tenemos a ti, tenemos más que suficientes razones para celebrar, o mejor dicho, que si tú nos tienes a nosotros en Cristo. De manera que ayúdanos a valorar el precioso regalo de la salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, iglesia, estamos llegando al cierre de nuestra serie basada en el libro de Esther, ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo? Así que sigamos conectados, ya la próxima entrega será el cierre de esta serie tan hermosa en la cual hemos venido caminando. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.